Mi conferencia hoy es básicamente qué es y cómo se integra la neuropsiquiatría a la práctica clínica. Y realmente es una conferencia muy light porque yo lo que quiero es que ustedes entiendan pues, qué es lo que hacemos, ¿sí? Y que se apasionen también un poquito, ojalá, como con todo esto nuevo que nosotros hacemos. Empiezo a decirles que con esta frase más bien, y es que nos la dice el gran Oliver Sacks. Él es un neurólogo, escritor británico bastante brillante, y si lo conocen, él tiene unos libros increíbles donde precisamente hace gran intersección en lo que hacemos en la neuropsiquiatría. Entonces, esta frase muy propia nos dice que esta nueva orientación no implicaba simplemente combinar conocimientos neurológicos y psiquiátricos, sino unirlos, verlos como inseparables, ver cómo los fenómenos psiquiátricos podían surgir de lo fisiológico o cómo a la inversa podrían transformarse en eso. Básicamente esto es lo que hacemos, cómo combinamos un poco de los dos sin tener una formación yo inicialmente neurológica, y esto es ahorita algo que les voy a explicar porque no somos neurólogos y psiquiatras o psiquiatras y neurólogos. De hecho en Colombia solo tenemos una con ambas especialidades y las encuentran en Bogotá, pero cómo logramos hacer esta intersección sí es lo más importante. Es completamente inseparable que nosotros hablemos de neurología y de psiquiatría. Lamentablemente esto en algún momento de la historia se rompió porque pues los neurólogos se nos iban a enfocar hacia otros campos y los psiquiatras más hacia otros, ¿ven? Entonces la psiquiatría quedó como en un campo muy de la mente, y esto es un concepto que les voy a ir explicando con mucho detenimiento, pero que sin ninguna duda nosotros estamos evaluando un solo órgano, y es el cerebro. ¿Sí? Esto es lo más importante para nosotros y por eso no hay manera de que no estemos hablando de algo diferente. La neuropsiquiatría básicamente es una disciplina médica en el campo clínico, académico y científico, donde se nos va a localizar en un territorio fronterizo entre neurología y psiquiatría, y que como definitivamente en esta frontera, en este limbo, pues vamos a encontrar tantas patologías, síndromes, y que realmente quedan como muy al olvido, son muy ignorados. ¿En qué nos ocupamos nosotros como neuropsiquiatras? Es básicamente todo lo que nosotros logremos relacionar entre el comportamiento humano, la función cerebral, básicamente no es una, son muchas, y cómo nos esforzamos entonces por comprender comportamientos anormales, trastornos del ánimo y la cognición, siempre sobre una base neuropsicosocial o neurobiopsicosocial, porque evidentemente nosotros no solo hablamos de lo biológico y de lo genético, nosotros tenemos que tener en cuenta lo psicosocial, porque muchas enfermedades definitivamente nos van a tener un gran impacto pues de estas áreas. ¿Qué unimos nosotros entonces en la neuropsiquiatría? Todo lo que hablamos de neurología de la conducta, y la neurología de la conducta básicamente es lo que nos va a estudiar las alteraciones mentales que tengan una lesión estructural, cerebro, más la psiquiatría biológica, que básicamente vamos a estudiar pacientes con trastornos mentales más desde lo biológico, por supuesto. Y llega una rama importantísima que es la neuropsicología, que nos va a dar herramientas lingüísticas para comprender ambos territorios y cómo vamos entonces a hacer un mejor análisis semiológico pues de lo mismo. Quiero también como dejarles aquí en su cabecita que nosotros como psiquiatras estamos evaluando la mente. Y la mente no es algo abstracto, la mente es algo que vamos a ir entendiendo más y elaborando, no solo desde lo filosófico, Filosófico, desde lo anatómico, desde lo fisiológico, desde lo neurobiológico, que básicamente, ¿qué es la mente? Y eso es lo que queremos entender, no es como que es algo que está por allá y nadie entiende. Básicamente los trastornos mentales son a causa de una alteración en la estructura y en todo el funcionamiento y la conformación física de algo. Y ese algo, les repito, es el cerebro, no es nada diferente. Y la RAE no lo dice, ¿no? Como que también esto está especificado en que es un conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter
cognitivas. Entonces, vamos a ir desarrollando cómo hacemos una conceptualización de la mente. Primero, entendamos que la mente es un sistema funcional, ¿sí? Es una, y no una, perdón, muchas funciones las que tenemos en la mente. Número dos, vamos a depender de algo físico y les menciono, pues esto es el sistema nervioso específicamente central. Se dedica al procesamiento intermediario de información, sí, porque es el cerebro el que está recibiendo información interna y externa, la tiene que procesar y por supuesto, después de esto, vamos a tener una conducta y una experiencia subjetiva. Esto lo van a acompañar muchas otras funciones, ¿no? Como el estado del ánimo y todas las emociones, por supuesto, van a ser fundamentales. Las conductas, la cognición, y cognición no me refiero solo a memoria, recordar qué pasó, no, todas las funciones cognitivas son fundamentales y bueno, y neuropsicología nos ayuda a evaluarlas mucho más a fondo. Y por esto quiero también dejarles esta perla y ojalá se acuerden mucho de mí con esto. A nosotros no nos gusta este término, porque cuando decimos tenemos que descartar organicidad, es imposible. Nosotros tenemos un órgano y es el cerebro. Entonces no podemos pensar que si estoy descartando algo orgánico, entonces no hay nada. Sí, sí, hay una lesión funcional. Si no encontramos una lesión estructural, pues yo voy a parar un segundito porque el doctor José tiene un compromiso ineludible a las 8 y él me va a ayudar a complementar aquí unos datos que yo ya finalmente les voy a terminar. Entonces, doctor José Fernando Zuluaga, te agradezco mucho, José, por estar aquí. El doctor José es neuropsicoanalista, es una combinación muy interesante. Entonces, pues por aquí te abro, José, tus llaves. Listo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te oímos. Perfecto. Sí, gracias por la invitación y a Pilar también. Básicamente aquí mi rol, digamos, lo cambiamos un poco. Ahorita voy a estar haciendo como un abrebocas desde la parte clínica que le permite a ella pues elaborar los conceptos que estaba mencionando. Entonces aquí muy brevemente, esto pues no es un caso a profundidad, es una viñeta de un paciente que vi hace un tiempo. Eh, Aquí estamos viendo pues las imágenes de la resonancia. Era un paciente en esa época de 21 años que tuvo pues una pérdida súbita del estado de conciencia y tuvo un episodio convulsivo, fue llevado a urgencias y se encontró que tenía la ruptura de un aneurisma en la comunicante anterior que previamente pues no había sido detectado. Y lo que ustedes ven ya es meses después, donde tenemos cortes axiales de la resonancia en la parte pues superior. Ven un poco a medida que vamos descendiendo y nos acercamos a la corteza orbitofrontal, como hay unas zonas de isquemia que están más hiperintensas, este color blanco, que hacen parte un poco de la isquemia secundaria a la extravasación de la sangre después de la ruptura del aneurisma, es decir, que al insulto hemorrágico le sigue un insulto isquémico por el vasoespasmo que hay sobre las arterias cerebrales anteriores, que es usual en este tipo de cuadros. Y a medida que descendemos, en la última imagen que está un poco más a la derecha, la C, ya llegamos a la corteza orbitofrontal. Ahí se ven los giros rectos, unas zonas muy importantes para la cognición social, pero también para la regulación emocional y de los impulsos. Y ahí pues vemos una zona hipointensa que en este corte Fleire es pues un indicador de que ha habido una muerte neuronal importante. Es una zona extensa en la línea media. Más o menos era pues casi del tamaño de un botón. Eh, y a raíz de esto, este paciente pues desarrolló un cuadro que no es tan frecuente en lesiones orbitofrontales, que se llamaba un síndrome de agresión orgánica, que consistía en unas explosiones súbitas e impredecibles de ira, que pasaba pues de 0 a 10 a la máxima intensidad en unos pocos segundos, con disparadores usualmente arbitrarios. Por ejemplo, cuando en hospitalización los enfermeros le hablaban con una prosodia que fuera golpeada o que él percibiera como una leve agresión, automáticamente eso, y de manera egodistónica, muy importante, pues generaba una respuesta de ira desmedida con agitación psicomotora, difícil de controlar, que en ese momento, pues por la magnitud de esta vivencia afectiva, colapsaba otros procesos de pensamiento más reflexivos. Y esto duraba unos pocos minutos hasta que después, con la contención farmacológica usualmente y física, pues cedía.
como era egodistónico, después de que pasaba el episodio, él se sentía mal, se sentía apenado. Muchos de los episodios los tuvo, por ejemplo, en su casa, con su madre, que era la cuidadora. Y esto le generaba, cuando ya había pasado el episodio, pues un gran conflicto moral. Y esto, pues probablemente ocurría porque hay unos circuitos de procesamiento afectivo básicos que las neurociencias afectivas han estudiado, que compartimos con otros mamíferos, es decir, que son filogenéticamente muy antiguos. En el caso del circuito de la ira o Rage System, como lo llamaba Panksepp, uno de los fundadores de las neurociencias afectivas, es un circuito que compartimos incluso con los reptiles y que genera esta respuesta de lucha y de ataque hacia pues, lo que se percibe como una amenaza del entorno. Aunque esta circuitería ha sido reconocida en otras especies, cómo se delimita en la corteza prefrontal, los centros de control ejecutivo sobre esta vivencia afectiva, pues todavía no están entendidos del todo, pero la corteza orbitofrontal, sobre todo las áreas más ventromediales, también parecen jugar un rol importante en este tipo de casos. Y pues como ustedes ven, la zona que se afectó más profundamente en este paciente probablemente disparó este cuadro de agresión, muy escandaloso y muy difícil de controlar porque era impredecible. Yo lo tuve en hospitalización varios meses y pudimos pues conversar cuando él no estaba en estos episodios. Se intentaron diferentes medidas cognitivo-conductuales, se intentaron muchas medidas farmacológicas con antipsicóticos, con ansiolíticos, benzodiazepinas, medicamentos de tercera línea, propanolol, etcétera, para control de la irritabilidad en lesiones cerebrales, y fue muy difícil. No todos los casos afortunadamente son tan complejos como este. Pero, y esto pues va al asunto, lo que esto, casos como estos trágicos que parten pues una vida en dos nos permiten un poco empezar a acercarnos a las dimensiones del oficio neuropsiquiátrico. Es decir, nosotros hacemos un poco una integración entre lo que observamos en tercera persona, es decir, una perspectiva un poco más objetiva, en este caso con neuroimágenes, donde podemos documentar una lesión, en este caso pues, de origen neurovascular, pero también hacemos la interfaz con las herramientas que nos aporta la psiquiatría. Si quieres, Pilar, cambiamos a la siguiente imagen. Este es un cuadro de un pintor, Ilya Relpin, del siglo XIX. Es un cuadro de 1885 donde se pinta a Iván el Terrible, el zar ruso, que se dice que tenía explosiones muy fuertes de ira. No estaba claro pues la etiología, pero la historia no oficial dice que en uno de estos arranques de ira atacó a su hijo, que era su heredero, también se llamaba Iván, causando su muerte. Ahí el cuadro pues lo captura la tragedia de esto. Y entonces nosotros hacemos la interfaz también con la experiencia subjetiva del síntoma neuropsiquiátrico y que experimentan los pacientes, y con su semiología, una semiología que debe ser adaptada, expandida, digamos, a lo que vemos tradicionalmente en la psiquiatría, una semiología neuropsiquiátrica, que nos permite acercarnos a la vivencia en primera persona. En este caso, pues el paciente tenía, como les mencionaba, un remordimiento profundo después de que tenía estas explosiones de ira. Él tenía un sistema de creencias católico, y entonces pues la idea de agredir a su propia madre o a gente inocente chocaba mucho con su sistema de valores. De manera que esto generó problemas secundarios con el tiempo, síntomas depresivos e incluso intentos suicidas, porque se percibía a sí mismo como alguien peligroso. Y en efecto, pues lo era. Entonces, en el tiempo que yo lo tuve en la hospitalización, además del manejo farmacológico y el apoyo de psicología tratando de implementar diferentes técnicas, usualmente cognitivo-conductuales que tampoco tuvieron mucho éxito, pues se hizo una terapia de apoyo dinámicamente orientada que buscaba, si no lográbamos frenar los episodios o que él pudiera anticiparse antes de las explosiones de ira, por lo menos trabajar un poco las emociones de culpa, que él pudiera tener mucha psicoeducación, explicándole y mostrando las imágenes de resonancia para que él entendiera lo que había ocurrido, cómo se había trastocado una vivencia de una pulsión fundamental como es la ira, y también pues
desculpabilizándolo de las cosas que se salían totalmente de su control, ya que como estos episodios eran egodistónicos, pues comprometían el sentido de agencia de que él podía controlar esto. Si quieres pasamos a la siguiente. Y pues eso, por ejemplo, nos permite ya en un plano un poco más teórico, hacernos preguntas que las neurociencias solamente desde un punto de vista de tercera persona no pueden aproximarse tan fácilmente. Este es un modelo del autor que les mencionaba, Jack Panksepp, que trabajó mucho en las neurociencias afectivas. Lo que este esquema nos muestra son los niveles de procesamiento afectivo jerárquicos que tiene el cerebro. Entonces, en el cuadro rojo ven un primer nivel donde la vivencia afectiva surge de lo profundo de estructuras subcorticales, incluso muy antiguas, que comprometen, por ejemplo, la sustancia gris periacueductal. Y a medida que el impulso, la vivencia afectiva asciende por el neuroeje, se va complejizando. En el segundo nivel, que es el círculo verde, pues estas vivencias afectivas puras con las que nacemos se van... se les va añadiendo un aprendizaje, una serie de condicionamientos que todos obtenemos a lo largo de la vida, de qué nos dispara la ira, qué la apacigua, en qué contextos es más permitido dar rienda suelta a esta ira, en cuáles no, el rol de la socialización. Y en un tercer nivel más sofisticado, que ya probablemente no compartimos con los demás mamíferos, procesos terciarios, llamaba él, que dependen mucho del neocórtex, donde esta vivencia afectiva de la ira se le da un contexto ya mucho más sofisticado y se le añaden cogniciones y una vivencia simbólica influida culturalmente sobre la ira. En este ejemplo, pero esto vale para todos los afectos primarios, como el miedo, el deseo sexual, el apego, etc. Y como ustedes ven, hay unas flechas que descienden al lado izquierdo que permiten que desde esta vivencia cognitiva mucho más sofisticada de un afecto primario se produzca una regulación conductual mucho más sofisticada de lo que vemos en otras especies mamíferas. Es decir, hasta cierto punto y en ciertas condiciones nosotros los humanos podemos escoger cómo nos enojamos, qué tanto nos enojamos y con quién. O sea, lo que Aristóteles llamaba la fronesis, ¿no? El arte de poder manejar las emociones. Y ese arte, pues es precisamente lo que este paciente había perdido, porque la lesión que en este esquema comprometería el rectángulo azul, o sea, la lesión cortical en la zona orbitofrontal, una zona de transición entre la percepción de los estímulos del mundo interior y el mundo exterior, pues estaba sumamente comprometida, de manera que esta flexibilidad cognitiva y la regulación que normalmente tenemos sobre la conducta y sobre este afecto antiguo, precableado, se había perdido. Esto pues lo sabemos desde estudios de los 30s y 40s en animales donde mediante electrodos se podían estimular ciertas zonas del cerebro, ciertas zonas, por ejemplo, zonas mediales del hipotálamo, que producían una respuesta de ira muy similar, muy instintiva, como la que ocurría en este paciente. A eso le llamaban en su momento sham rage, que era un término un poco de la época, pues influenciado por el conductismo, o sea, como una especie de ira falsa, porque se creía que los animales distintos al humano, pues no podían tener emociones o experiencias subjetivas de las emociones. Entonces, para terminar, pues lo que este tipo de casos nos permiten es entender a través de la vivencia del paciente y su experiencia subjetiva qué ocurre cuando esta circuitería se afecta y cómo se viven estas vivencias desmedidas de ira, que pues no podemos asir, no podemos aprender a partir de la experiencia en modelos animales, pues porque ellos no tienen el último nivel de procesamiento afectivo, es decir, toda la parte cognitiva, las cogniciones en torno al afecto, y que no pueden darnos, por supuesto, porque no han desarrollado un lenguaje verbal como el nuestro, un relato de lo que ocurre. Usamos esos relatos en neuropsiquiatría para conectar, como les mencionaba, la vivencia en primera persona y la vivencia en tercera persona. Y a partir de ahí, pues darle un apoyo al paciente farmacológico, pero también terapéutico, que es precisamente donde, creo yo, pues ya se parte de esta interfaz entre la psiquiatría y la neurología. Es por eso que no somos neurólogos de la mente, sino que tratamos de tener un pie en una perspectiva semiológica, psicopatológica, fenomenológica, y un pie pues en las estructuras cerebrales, en la neuroanatomía, en la neuropsicología y las neuroimágenes, que nos permiten idealmente
a ayudar a estos pacientes con lesiones cerebrales un poco más de lo que se podría hacer desde una u otra perspectiva. Entonces, un poco con esta pequeña viñeta, abro pues la temática y la discusión que ahorita la doctora Pilar nos va a expandir. Muchas gracias. Entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro por qué no nos gusta esto, no nos gusta decir orgánico, porque pues si es orgánico, entonces no estaríamos diciendo nada. Es absolutamente claro entonces para todos que no podemos hablar de una inseparabilidad del cerebro, el pensamiento y el cuerpo, es decir, lo mental y lo físico. ¿Sí? Sería estar hablando tonterías y eso claramente pues, no estaríamos aquí en una realidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces, queremos nosotros estudiar cómo las enfermedades del sistema nervioso central van a contribuir a trastornos mentales, abarcando el abordaje de trastornos psiquiátricos y neurológicos. Y yo les explico mucho a los que me preguntan, bueno, ¿y la neuropsiquiatría entonces usted qué es lo que hace? Yo les digo, miren, nosotros como psiquiatras aprendemos muy bien los trastornos mentales primarios. ¿Sí? Entonces, todo aquello que no tenga una lesión y que sea un trastorno bipolar, una esquizofrenia, claramente también hay depresión, ansiedad, pero en el que no haya una lesión estructural, porque si hay lesión estructural, pues ya se nos cambia el panorama. Como neuropsiquiatras, ¿cuál es nuestro plus? Pues que estamos abarcando las dos. Tanto yo puedo hacer un abordaje de los trastornos mentales primarios como secundarios. Y pues obviamente saber que hay unas grandes diferencias no solamente en lo diagnóstico, sino incluso en lo farmacológico y lo psicoterapéutico. Nosotros somos entonces una subespecialidad médica. Tenemos un entrenamiento primario, ya sea como neurología, psiquiatría o ambos. En el instituto donde me formé, habían algunos, más que todo, pues, de mexicanos que pues eran neuropsiquiatras, y que combinamos definitivamente estas dos ramas y las habilidades que nos trae pues haber tenido este estudio primario. La definición de la American Neuropsychiatric Association es que los neuropsiquiatras requieren una experiencia específica para evaluación, diagnóstico diferencial, pronóstico, tratamiento farmacológico, manejo psicosocial, neurorehabilitación de personas en condiciones con alteraciones neurocomportamentales y neuropsiquiátricas complejas. Y aquí ya me voy a meter un poquito más en lo que a mí me gusta, que es lo clínico. Entonces ya les voy a hablar de, listo, está muy bonita como toda esta teoría y bueno, entonces metámonos en qué es lo que nosotros vemos todos los días y nadie más lo logra identificar. La catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico muy complejo. Si ustedes recuerdan, hace bastantes años, tal vez, que se hablaba más de la catatonía como en la esquizofrenia, que es paciente que ni se movía, estaba casi que letárgico. Realmente este es un síndrome que abarca no solamente la esquizofrenia, ¿no? Como tal, es un síndrome motor en donde también tenemos afectación de la conciencia, afecto y pensamiento. Y comúnmente lo vemos en neuroinfecciones y cualquier otra afectación del sistema nervioso central, entonces no solamente es a causa de un trastorno mental primario. El delirium es otro de estos síndromes muy complejo y que lo vemos, este sí que es constante en la hospitalización en diferentes áreas, especialmente hospitalarias, donde tenemos alteraciones muy específicas en sistema reticular y es donde tenemos identificación, la conciencia, esa capacidad de estar en contacto con el mundo interno y externo, en el alertamiento y en la función. Entonces, si nosotros queremos hacer evaluaciones cognitivas en delirium, sí lo podemos hacer. Claramente, cuando un paciente nos logre tener un poco más de reacción en el medio, perfectamente podemos evaluar cognición. Y como el delirium pasa tan desapercibido y lo ven como el paciente que está poniendo problema y este que está allí manoteando o está ahí como muy dormido y está muy juicioso porque nos gusta más que esté ahí quietecito, este delirium, sea hiper o hipoactivo, nos trae unas tasas de mortalidad muy elevadas
y un deterioro cognitivo significativo. Este es el instituto donde me formé, esto queda en la Ciudad de México, al sur. En uno de los estudios que hacen pues allí, muchos, porque aparte es un instituto muy investigativo, aparte pues de lo que vemos clínicos todos los días, teníamos esa gran oportunidad de estudiar muy bien a los pacientes, como herramientas. Allí, digamos en México, los institutos hospitales nacionales eh, se dividen y son muy especializados, ¿no? Porque ya teníamos filosofía y solo las principales alteraciones que se pueden hacer, pues, eran infecciones, neoplasias, enfermedades Se benefician de nuestra evaluación y ustedes van a ver que pues prácticamente todos. Entonces, pacientes que hayan tenido enfermedad cerebrovascular, obviamente, porque es que no es solamente corregir lo vascular y quién piensa en las secuelas de ese paciente, pues nosotros. Trastornos neurocognitivos, a esto me refiero con demencias, trauma craneoencefálico y sus secuelas, trastornos del movimiento, este es demasiado importante, enfermedades desmielinizantes, epilepsia también es uno de los tops, neurológicos funcionales, que creo que es un tema muy importante que podemos revisar en otro momento, que es lo que antes se le llamaba trastorno conversivo, este diagnóstico pues cambió de término y cambió de enfoque porque sabemos que sí hay una alteración funcional, y las encefalitis, que suelen debutar con síntomas neuropsiquiátricos y les voy a mostrar ahorita un casito bien bonito de esos. Nosotros hacemos evaluación y les decía inicialmente desde lo cognitivo, comportamental y emocional es lo que pues, siempre vamos a estar revisando. Cognición, podemos hacer algunas baterías rápidas y cuando necesitamos, por supuesto, algo más de fondo, neuropsicología es nuestro apoyo en esta área. Lo comportamental, por supuesto, y pues cualquier síntoma afectivo que pueda estar apareciendo y eso claramente lo vamos a integrar. Este es un libro en el que tuvimos la oportunidad de participar mis compañeros colombianos, muchos otros, en el que nuestro profesor, sí, el doctor Jesús Ramírez, pues recopiló una serie de casos clínicos y los contrastamos con imágenes y por supuesto todos los estudios que les contaba ahorita teníamos esa oportunidad de poderlos revisar muy bien y cómo definitivamente sí podíamos identificar que nuestros pacientes entraban como casos primarios y cuando los investigábamos, pues no eran tan necesariamente primarios. Y esta tabla que les pongo de este libro es muy bonita porque cuando hablamos de depresión, generalmente, pues claro, vamos a entenderlo como una enfermedad biopsicosocial, pero si ustedes se fijan, la cantidad de enfermedades, de condiciones de cualquier sistema que nos producen depresión, pues son un montón. Como muchas enfermedades, desde lo, por ejemplo, reumatológico y autoinmune, debutan con síntomas del estado del ánimo. Muchos años después es donde aparecen las manifestaciones más claras. Entonces, esto como para que no se les olvide, no solamente neurológicas, endocrinológicas, farmacológicas, reumatológicas, autoinmunes, infecciosas, y bueno, y eso por mencionar algunas que nos pueden ocasionar síntomas depresivos. Y no necesariamente con esto estoy diciendo que todo depresivo, pues va a tener alguna enfermedad diferente, no psiquiátrica, no, pero pues tengamos esa chispita y preguntemos otras cosas, ¿sí? Este es uno de los casos, porque tenemos ahí en el libro pues algunos, y este es uno de los casos que les quiero traer de cómo nosotros recibimos esos pacientes y cómo los abordamos. Entonces, esta es una paciente que nos llega, tenía 54 años, en realidad no tenía muchas enfermedades, digámoslo, pues todas eran muy controladas, tenía una enfermedad renal crónica aparentemente por AINES, una artritis reumatoidea, una hipertensión, una TB ganglionar que ya había sido tratada, ningún antecedente de alteraciones psiquiátricas ni neurológicas en ella ni en sus familiares, sin consumo de sustancias y que todo funcionaba muy bien hasta febrero de 2020.
En ese momento empezó a tener algunos síntomas y van a ver, son tan absolutamente inespecíficos que a nadie se le va a ocurrir pues algo más. Ella mencionaba que tenía una debilidad progresiva en su mano, que había una sensación de rigidez, pues uno pensaría, ¿será que es su artritis, verdad? Pues hasta ahí nada. Incapacidad para escribir, mareo, una inestabilidad en bipedestación, ya empezaban un poquito más de síntomas, pérdida del equilibrio, diplopía, luego tiene unas dificultades para hablar, disminuye la producción del lenguaje. Realmente esto fue muy rápido. En abril, o sea, 2 meses luego, empezó a tener un temblor que era pues de intención en miembros superiores, unos movimientos circulares en su tronco, una inquietud motora muy significativa, y la familia decía ya, como que le vemos unos salticos ahí en la cara, en el cuerpo, pero como que no entendemos esos salticos, pues son como que ella los quiere hacer o no entendemos qué pasa. Y fíjense esto, en ese mismo momento aparecen unas manifestaciones anímicas, tristeza, llanto, ella se sentía muy frustrada porque se estaba dando cuenta de qué le estaba pasando, quería recordar algunas cosas que no eran tan sencillas como su clave pues para la tarjeta. em, Marcha en su discurso, en su capacidad de responder, en encontrar las palabras, luego empezó como a repetir algunas sílabas y todo fue, digamos, apagándose hasta que dejó de hablar. Esta paciente fue muy afortunada porque era familiar de un médico, entonces pues la pudieron llevar con un neurólogo quien dijo, sospechó una encefalitis viral, le hizo tratamiento y pues también le puso medicamento como para sus síntomas en el ánimo. Esto que les voy a mencionar es bien interesante porque en ese momento la paciente empezó a tener un llanto incontrolable, estaba muy irritable hacia cualquier estímulo externo, con fonofotofobia, se empezó a poner súper agresiva, intentaba morderlos, tenía unas alucinaciones visuales complejas, ella lo poco que alcanzaba a decir es que veía bestias, y si ustedes ven esto, pues lo primero que dicen es una paciente repsiquiátrica. Y lamentablemente así se quedan con un diagnóstico primario. Esto, como les digo, fue un deterioro súper rápido y esta paciente rápidamente se tornó muy somnolienta, tuvo pérdida de control de esfínteres, no hubo crisis ni eventos paroxísticos ictales, no, ya luego no deglutía y pues dijeron, esto es grave. Estos son videos del banco de pacientes que tenemos en el instituto y les quiero mostrar pues cómo llega ella. Esto en 2 meses, ¿sí? Habiendo pasado por una cantidad de fenómenos neuropsiquiátricos que, les digo, cualquier persona va a decir, pues movimientos en el tronco, no, ella es una paciente conversiva, ¿no? Pues no, resulta que a nosotros llega en abril, estupurosa, ya estaba completamente reflexica, solo se encontraban Hoffman, Trotner, palmomentoniano, chupeteo glaberal presentes. Eso nos habla de que hay una desinhibición pues frontal absoluta, que ya no hay ahí como una respuesta de nada. Por ahí no sé si alcanzaron a ver que sí tenía unas mioclonías. Y pues este caso fue de los más tristes porque esta paciente hacia los 15 días fallece. Estos son los estudios que se le hicieron, una punción lumbar que vemos pues como que no hay ninguna cosa muy relevante, pero cuando hacemos una neuroimagen vemos que sí hiperintensidades que nos llaman la atención, específicamente en algunos núcleos de la base, especialmente en el caudado, en el putamen, más que restringían más a la difusión, y eso, ese hallazgo, digamos, imagenológico nos hacía pensar en que probablemente había un Creutzfeldt-Jakob, y efectivamente, pues al hacerle los exámenes más específicos, la proteína 1433 y ahora mucho más el RT-Quick, pues fueron positivas. Obviamente estos dos llegaron cuando la paciente ya había fallecido. Este es un caso inevitable porque un Creutzfeldt-Jakob no hay tratamiento, ya sabemos que la muerte llega demasiado rápido,
pero es para ilustrarles cómo estos síntomas neuropsiquiátricos pueden confundir. Eso pues fue como el electroencefalograma, un electroencefalograma pues con mucha disfunción. Básicamente pues había un patrón pues de enlentecimiento generalizado y como les digo pues el paciente no logró sobrevivir. Este segundo caso clínico es aún más interesante y muy bonito porque hasta ahora este paciente todavía me saluda y me agradece, entonces es de esos casos que uno dice, bueno, lo pudimos hacer bien. Este paciente tenía 34 años, sin ningún antecedente de importancia. Él empieza con una cefalea pues, de una intensidad moderada, más temporal, moderada grave más bien, con una sensación de falta de aire, de mareo, de debilidad, de inestabilidad de la marcha, pues como que nada. En un episodio hace fiebre, pero la fiebre no se repite, ya pasa. Luego empieza a... entonces pregunta varias veces qué pasó, si ya comieron o repite información. Se torna muy irritable, con un llanto fácil, con la mirada perdida, con disminución de la ingesta y de la actividad motora, una marcha que evidentemente fue inestable, dependiendo casi por completo de su esposa, pues en sus actividades y sin control de esfínteres. En ese momento, pues consultan y dicen claramente, este paciente es súper psiquiátrico, mandémosle antidepresivo, mandémosle de todo, además, mandémosle una combinación ahí de cosas a ver qué le funciona, el escopetazo típico. eh, Progresa hasta que empieza a tener alucinaciones. Es un paciente que se nos sale de la corte de inicio de la psicosis cuando hablamos de trastorno bipolar y esquizofrenia, entonces eso debería alarmarnos como, pues porque está teniendo síntomas psicóticos a los 34 años, ¿sí? No consume, pues, ¿qué está pasando? Las alucinaciones visuales y auditivas son bien complejas. Él dice que ve animales, arañas, que se le van a entrar a robar. Entonces ya no eran solo alucinaciones, sino que tenía estas ideas delirantes de núcleo de daño. Eh, de nuevo, como la memoria ahí muy inestable, muy agresivo y intenta ahorcar a su esposa porque ella lo contradijo y ese fue como el caos y el momento más crítico porque pues lo llevan y le dicen, no, él lo que tiene es una esquizofrenia. Vuelven y le hacen medicamentos escopetazos, pues le mandan ahí todo lo que pegue y este es el paciente. Y les digo, no, si nosotros no tenemos un poquito más de experticia, pues sí, lo catalogamos como cualquier enfermedad mental primaria. Y el paciente así estuvo toda la hospitalización. Eso es importante porque fíjense que él está muy inatento. Una compañera pues le estaba intentando preguntar qué sentía, pero hay un enfermero al lado y él inmediatamente pierde como esa atención sostenida. Y así es todo el tiempo. Entonces ustedes lo ven, dicen así, o sea, es psiquiátrico, obviamente, mírenlo como está de inquieto, está, no me quiere responder. Hay un momento en que le dice a mi compañera como, no me interrumpa, yo estoy llamando al enfermero del lado. Se pone como, no agresivo, pero, y este es esto es lo que el paciente hacía todo el día en hospitalización. El paciente todo el día chiflaba, todo el día, y la tarde, y la noche. Es el signo del chiflido. Y bueno, cuando nos vamos a hacerle estudios a este paciente, pues vemos la resonancia en este corte axial que tenemos acá, que es un T2. La primera imagen eh, a- nos empezó a llamar la atención porque veíamos un poco de hiperintensidad, pues como temporal medial. Este es, en la derecha, vemos una imagen más específica, no del paciente, de cuando tenemos encefalitis autoinmunes, donde hay una más marcada hiperintensidad, después como en el temporal medial. Es como para que hagamos ahí la comparación.
Cuando empezamos a tener esos casos, vemos, bueno, tenemos unas banderas rojas, hay una psicosis de inicio tardío, hay unos síntomas que están evolucionando muy rápido, se le ha puesto tratamiento, esto no funciona, pues vámonos a mirar qué más está pasando y le solicitan este estudio que es digamos, la presencia de los anticuerpos anti-NMDA que se deben hacer específicamente en líquido cefalorraquídeo, no en plasma, en líquido cefalorraquídeo. Y esto es un estudio que se puede tardar varias semanas. No podemos esperar a que nos salga este estudio si tenemos la presencia de anticuerpos antinucleares contra superficie neuronal anti-NMDA y entonces por eso nos vamos a quedar sin tratamiento, porque esta es una de las enfermedades más agresivas y menos reconocidas. Entre las encefalitis virales y autoinmunes son más comunes las autoinmunes. Entonces, para que nos llevemos esa idea de que no todo es viral y que deberíamos nosotros investigar un poco más las autoinmunes. Finalmente, este paciente dijo, el estudio dijo, sí tenemos presencia de antígenos anti-NMDA en líquido cefalorraquídeo. Este es uno de los tamizajes cognitivos que yo les digo que pues empleamos mucho y es el MoCA. El MoCA está, digamos, más enfocado en trastornos cognitivos o un deterioro cognitivo leve, pero en realidad a nosotros nos da muchos datos porque si se fijan, pues hay diferentes partes en la que en el primero hay eh, un resumen, digamos, o unas pruebitas más cortas, que como es el Trail Making Test, en el que estamos evaluando mucho funciones visoespaciales, visoejecutivas, cómo está la construcción de imágenes y la prueba del reloj, que es bastante importante también para nosotros ver lo visoespacial. Esta es la de él, ese paciente sacó un muy bajo puntaje en el MoCA, luego empezamos a ver dónde tenía más fallas, entonces evidentemente en lo visoespacial, en la atención, hay una prueba que se llama la aleatoria, entonces él ahí puntuó 0, realmente no lo logró, y en el recuerdo diferido, pues también, pero si se fijan en el recuerdo inmediato, él logró decir todas las palabras, entonces ahí vamos estableciendo un poquito más esos perfiles cognitivos en este tipo de pacientes. Y básicamente estos son los criterios de las encefalitis autoinmunes, donde, como les mencionaba, debutan con síntomas neuropsiquiátricos y estos pacientes se nos pasan un mes sin tratamiento y el riesgo y el pronóstico es muy malo, es bastante malo y si no se les hace un tratamiento inmunológico, pues no van a sobrevivir y probablemente tengamos eh, pues una muerte muy temprana. ¿Qué se le hizo a este paciente? Básicamente lo tuvimos con inicialmente pulsos de metilprednisolona, porque es una enfermedad inmunomediada. Por supuesto, como vieron, chiflaba constantemente, entonces la cosa era insoportable. Aquí se me fue un cero, discúlpenme por favor, pero era ketiapina 75 miligramos cada 12, el lorazepam que sí lo podemos llevar a dosis altas. Estos pacientes tienen la particularidad de que no responden muy fácil a los medicamentos con los que queremos sedar un poquito y son bastante sensibles a los efectos motores de los antipsicóticos, por lo que estos pacientes no pueden recibir antipsicóticos de primera generación. Y fíjense que ya le habían puesto. Entonces eso nos puede llevar a un síndrome neuroléptico maligno muy, muy importante. Vamos terminando y entonces yo les diría que en un mundo muy lindo, en un mundo ideal, nosotros deberíamos tener estas clínicas, así como tenemos muchas, pues deberíamos tener una clínicas de memoria, clínica de movimientos anormales, de epilepsia, de sueño, de enfermedades desmielinizantes, de trastornos neurológicos funcionales que veo todo el día en el hospital y no son reconocidos y no son tratados y son los típicos que les dicen usted no tiene nada y sí tiene, entonces se quedan así de enfermedades neuroinfecciosas y neuroinflamatorias, y les digo, esto sería un mundo muy especial, y cómo nosotros tenemos que trabajar siempre en equipo. Es un poco difícil, bastante, pero pues es lo que quisiéramos. ¿Y cómo deberíamos componer entonces nosotros estos equipos? Pues evidentemente neurología, idealmente los subespecialidades en neurología. Lo que pasa es que estamos en una región donde todavía las subespecialidades no son tan, no tenemos muchas.
donde deberíamos estar los neuropsiquiatras. Los neurocirujanos funcionales son fundamentales porque nosotros apuntamos mucho más hacia qué más hacemos. Tenemos medicación, pero es que también hay otro montón de estrategias. Hay psicocirugía, hay estimulación magnética transcraneal, eso entre muchas otras. Como neuropsicología nos debería siempre hacer un perfil cognitivo de nuestros pacientes y pues obviamente todas las demás disciplinas, trabajo social, enfermería, terapia física enfocada en neurorehabilitación, ocupacional fundamental y lenguaje sin duda. Y esto sí ya era lo que José les mencionaba y pues con esto termino. Muchas gracias a los que nos acompañaron y a ustedes pues por esta gran invitación. Muchas gracias, doctora Pilar. Estos son campos nuevos para la medicina en nuestra ciudad que son bienvenidos a la academia. Muchísimas gracias por su participación y ofrecemos disculpa por los inconvenientes iniciales. Doctor Hernando. Gracias, doctor Capolías. No se te escucha bien, no se te escucha bien. Conferencia innovadora desde todo punto de vista, a pesar de que tradicionalmente siempre hemos tenido pues la inquietud de que la fragmentación del ser humano es algo que va en contravía de la realidad de lo que ha sido la medicina. Lógicamente agradecerle en nombre de la academia su participación, al doctor José Fernando igual, bienvenida siempre, muchas gracias, ratificar nuestras excusas por esa confusión que tuvimos, pero muchas gracias. Siguiendo con el orden del día y para terminar, porque vamos a abreviar esta presentación, doctor Hernán Darío, por favor, sus píldoras para la academia. Es un tema muy corto. Tomar la presión arterial acostado tiene valor predictivo de eventos futuros. Este es un artículo que está en la revista de la Academia Americana de Cardiología. Y menciona que una investigación preliminar ha descubierto que el simple hecho de hacer algo, que alguien se acueste para tomarle la presión arterial, puede revelar más de lo esperado sobre la salud de su corazón. Utilizando datos de un gran estudio de larga duración, los investigadores descubrieron que en comparación con las lecturas tomadas mientras alguien está sentado, la lectura que mostraba presión arterial alta en personas que estaban acostadas predicen mejor los accidentes cerebrovasculares, los problemas cardíacos graves y la muerte. Estos resultados se presentaron en las sesiones científicas de hipertensión de la Asociación Estadounidense del Corazón en Boston. El trabajo se considera preliminar hasta que se publican los resultados completos en una revista revisada por pares. El doctor Jurasek, investigador principal del trabajo, dijo que los hallazgos fueron sorprendentes y sugieren que hacer que las personas se acuesten para medirle su presión arterial puede ayudar a identificar a las personas que necesitan tratamiento a pesar de lecturas aparentemente normales tomadas mientras están sentadas. Desde hace mucho tiempo se entiende que controlar la presión arterial alta es una parte esencial de la salud del corazón, pero obtener una lectura precisa estando sentado puede ser complicado, dice el doctor Jurasek, internista del Centro Médico Israelí en Boston y profesor asociado a la Facultad de Medicina de Harvard. Según lo definido por la Asociación de Hipertensión Americana y el Colegio Americano de Cardiología, la presión arterial normal para un adulto medida en posición sentada es una sistólica de hasta 120 y una diastólica inferior a 80. Sin embargo, las lecturas fluctúan a lo largo del día. Dice Jurasek que el estándar de oro para la precisión es una presión arterial ambulatoria que tome lecturas a lo largo del día, pero eso requiere llevar un monitor durante 24 horas, un mapa pues. A lo largo de los años, dijo, las investigaciones han demostrado una y otra vez que las mediciones nocturnas de la presión arterial son uno de los mejores predictores de enfermedad cardiovascular, pero es difícil obtener tales lecturas, no es cómodo que le compriman el brazo repetidamente durante la noche, dijo, porque esto puede afectar su sueño. Jurasek y sus colegas querían entonces sentar las bases para determinar si simplemente
hacer que las personas se acuesten en la clínica durante el día podría identificar a aquellos con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular de manera similar a las mediciones de la presión arterial tomada durante el sueño. Comenzaron comparando las lecturas tomadas mientras el paciente estaba sentado con las tomadas mientras estaba acostado o en decúbito supino. Los investigadores recurrieron a datos de 11.369 participantes en el estudio sobre el riesgo de arteriosclerosis en la comunidad. Se les midió la presión arterial sentados y acostados. La edad promedio de los participantes fue 54 años. Fueron seguidos durante una mediana de 25 a 28 años. Se excluyeron personas con antecedentes de enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular. Más de la mitad de los pacientes eran mujeres, una cuarta parte eran negros. Los participantes se dividieron en 4 grupos. Primero, un grupo tenía lecturas de presión arterial normal, sentado y acostado. Segundo, un grupo tenía presión arterial alta solo mientras estaba sentado. Tercero, el tercero, que representaba el 16%, tenía presión arterial alta solamente mientras estaba acostado. Y el cuarto tenía hipertensión en ambas posiciones. Con el tiempo, el grupo sin presión arterial alta en ninguna de las posiciones tuvo el riesgo más bajo. Y el grupo con presión arterial alta en ambas posiciones constantemente tuvo un riesgo más alto, pero inesperadamente el grupo que tenía presión arterial alta solo mientras estaba acostado tuvo niveles de riesgo similares a aquellos que tenían lecturas altas en ambas posiciones, incluso después de tener en cuenta otros factores de riesgo cardiovascular. Las personas con presión arterial alta solo en posición supina tenían un riesgo 53% mayor de enfermedad coronaria, un 51% mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, un 62% mayor riesgo de accidente cerebrovascular y un 78% mayor riesgo de enfermedad coronaria fatal, con un 34% de mayor riesgo de muerte por todas las causas en comparación con los participantes con presión arterial normal en ambas posiciones. El riesgo de problemas predicho por la presión arterial en posición supina en todos los casos es más importante que la posición sentada y en muchos casos estuvo muy cerca de tener una elevación en ambos. Los hallazgos implican que controlar la presión arterial en posición supina puede revelar una hipertensión que de otro modo pasaría desapercibida en el consultorio del médico, pero añadió que primero será necesario realizar más investigación. El doctor Von Pantansin, profesor de medicina de Dallas, calificó el estudio como muy importante, pero también acotó que se necesita más investigación. Trabajos anteriores han demostrado que la presión arterial en la noche predice de forma independiente resultados cardiovasculares, pero no está claro si esto está relacionado con el momento de la lectura o con la posición de la persona que mide, dijo el director del programa de hipertensión en este hospital. Este estudio sugiere que la presión arterial en posición acostado puede ser una explicación, ya que tiene tanto impacto en el resultado cardiovascular a largo plazo como la presión sanguínea sentado seguro. Por último, los hallazgos resaltan la importancia de controlar la presión arterial en todas las posiciones del cuerpo, pero el investigador principal dice que es demasiado pronto para tomar una decisión de tratamiento basada en lecturas en posición supina. También existen consideraciones prácticas al tratar de encontrar tiempo para agregar tales lecturas en una práctica clínica muy ocupada. Se reconoce que una de las limitantes del estudio es que en la medición inicial los pacientes habían estado acostados durante 20 minutos, mucho más de lo que sucedería en una visita típica de un médico. Pero dijo, yo creo que esta es una evaluación lo suficientemente simple como para que las personas puedan estar capacitadas para verificarla por sí misma y que también puedan usarla en la detección. El estudio no fue diseñado para buscar posibles explicaciones para las diferentes lecturas. El investigador especuló que varios factores pueden ser responsables de este hallazgo, que van desde la posibilidad de que obtener una lectura precisa sea más fácil cuando un paciente está relajado y acostado, hasta la física de cómo se mueven los fluidos alrededor del cuerpo cuando está en un plano en lugar de sentado. Con más estudios y más información,
La presión arterial en posición supina va a poder ayudar a detectar hipertensión en personas cuyo tratamiento se retrasa porque ha estado pasando desapercibida. También se puede identificar a personas que tal vez no necesiten tratamiento, pero por ahora controlar la presión arterial sentado sigue siendo clave también. Existe una gran cantidad de evidencia sobre el tratamiento de la presión arterial sentado que simplemente no podemos ignorar. Muchas gracias, doctor Juan Darío. Lo único que me resta es desearles una feliz noche y muchas gracias por toda su participación. Buenas noches, qué pena que hable después de la despedida, sino que no sé si en el auditorio estaban viendo el Zoom. Doctora, muchísimas gracias por su presentación, de verdad muy interesante. Yo tengo una duda, manera de curiosidad, puede ser una curiosidad ingenua, pero los casos clínicos que usted presentó tenían una característica común y es que al final siempre había una fase fisiológica o, bueno, morfológica visible de alguna manera en ambos casos, pero me causa la curiosidad cómo haría el trabajo de la neuropsiquiatría a la inversa, cuando previo a distintos signos semiológicos distintos a los presentados en los manuales de trastornos mentales, simplemente el diagnóstico se hace a partir de o sea, que no hay que no hay signos semiológicos visibles, morfológica o fisiológicamente. ¿Cómo hace el trabajo de la neuropsiquiatría al revés? Digámoslo así, en lo que los filósofos y filósofas llaman la reducción. Se pueden encontrar rasgos a la inversa, porque claro, si existe el daño fisiológico y morfológico o si existe la disfunción visible, pues es más sencillo para los neuropsiquiatras, pero a la inversa sí se puede hacer. Es una curiosidad. Disculpen mi falta de apropiación conceptual, es que yo no soy médico, yo entré por curiosidad filosófica, estoy haciendo un doctorado en filosofía de la psiquiatría y me interesa mucho el tema que usted plantea porque estoy abordando precisamente el tema de la reducción de los trastornos mentales. Ajá. Bueno, obviamente yo sí te tengo que contestar como médica y lo que básicamente nosotros siempre hacemos es un análisis longitudinal, ¿verdad? O sea, vamos a empezar a revisar cuáles son esos síntomas, en qué momento existe lo que nosotros llamamos como esa ruptura biográfica, dónde empieza a haber un cambio, o sea, anímico, comportamental y cognitivo, ¿sí? Cuando partimos de eso, pues vamos a tener que llevar a cabo un proceso investigativo. ¿Qué es lo que está generando entonces como la dificultad? Y tenemos, por supuesto, la base de que podamos estar frente a algo que sea primario y frente a algo que sea secundario. Créeme que no es tan fácil, de hecho muchas veces no sale nada en las imágenes, excepto estos síndromes que están pues ya muy bien estudiados y categorizados, pero en muchos pacientes la neuroimagen estructural no nos dice absolutamente nada, y cuando no nos dice nada, no significa que no tenga. Ahí podemos nosotros entrar a hacer otro tipo de estudios desde lo funcional y hacer tomografías por emisión de positrones, SPECT, incluso algunas otras tractografías, y a veces no encontramos nada. Entonces, lo que hacemos nosotros desde el campo neuropsiquiátrico es muy clínico. Nosotros tenemos que unir una cantidad de síntomas y de alteraciones, ¿verdad?, que nos van a configurar pues algo. No es como encontramos ya el daño y es mucho más fácil. Ejemplo, cuando hay un trauma cráneoencefálico y pues evidentemente una pérdida de masa cerebral y podemos identificar dónde está el fallo, sea frontal, temporal, pero no siempre es tan fácil y entonces nosotros somos muy clínicos y no existen para nosotros marcadores biológicos en los que pidamos, ejemplo, quiero yo saber si es una depresión, entonces pido este examen porque me va a decir la depresión. Ya lo sabemos por los síntomas y por eso digamos que lo tenemos un poco más categorizado, pero siempre nosotros vamos a hacer una evaluación, te repito, longitudinal y muy individual, porque no todas las depresiones son iguales. No sé si te pude explicar un poquito más de lo que querías. Sí, muchísimas gracias.
y insisto, qué vergüenza haber hablado después de la despedida. Pues igual me falta muchísimo por aprender. Muchísimas gracias, de verdad fue una charla bastante bien ilustrada y muchas gracias a la asociación también por hacer público el link del enlace. Muchas gracias y feliz noche para todos y todas. Al contrario, Juan Camilo, muchas gracias a ti. Muy amable.